porque permiten que las células funcionen bien. Y después nosotros nos vamos a dar cuenta en fisiopato que cuando hay pérdidas de volúmenes de sodio, etcétera, potasio, ya van a haber trastornos, ¿no es cierto?, en el electrocardiograma y en la funcionalidad de la célula. Por eso que en un paciente que llega a un servicio de urgencia, lo que primero digamos, mide los famosos electrolitos plasmáticos, uno de los exámenes, ¿no es cierto?, de urgencia y que se hacen muy rápido. Acá vemos también un esquema, esto es plasma, o sea, ya esto es lo que está dentro de los vasos sanguíneos. Esto de acá es el líquido intersticial y este no es cierto, perdón, líquido sí, y este es el líquido intracelular. Si nosotros nos damos cuenta, dentro de la célula hay gran cantidad de potasio, ¿ya?, y poco sodio, y cuando vamos fuera de la célula al líquido extracelular hay mayor presencia de sodio, menor presencia de potasio, etc. Los que, bien, en, tiene que haber un balance entre los elementos, electrolitos, ¿no es cierto?, que tienen carga positiva y los que tienen carga negativa. Y ahí es lo que nosotros hablamos de los aniones y de los cationes, ¿ya? Todo eso nosotros lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos el sistema renal, etc. Este es una clase introductoria. Para repasar un poco los mecanismos de transporte, ya respecto a la membrana plasmática. Y nosotros vamos a dividirlos en solutos y en solventes. El solvente más importante, obviamente, es el agua, ¿ya? Y vamos a ver que van a pasar algunos a favor de la gradiente, ¿ya? Gradiente quiere decir de la concentración. Van a pasar de una parte donde hay mayor concentración a una parte que hay menor, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, va a ser de que elementos tan trascendentes como el calcio, por ejemplo, puedan llegar a las células específicas. Nosotros sabemos que el calcio va a ser fundamental para la contracción muscular y el músculo cardíaco ya es un músculo estriado, ¿ya?, pero que tiene diferencias con el músculo esquelético, que también es estriado. Entonces nosotros hablamos que hay un músculo estriado cardíaco y hay un estriado esquelético. El cardíaco, cuando los niveles de calcio son muy bajos, una hipocalcemia, se altera la conducción nerviosa y eso puede desencadenar en arritmias y en paros. Por eso que les vuelvo a repetir que es muy importante los electrolitos plasmáticos. En la primera prueba, lo más probable es que yo se los voy a preguntar y ustedes se los tienen que saber de memoria, las concentraciones del sodio dentro de la célula, fuera de la célula, y todo eso, ¿no es cierto?, se mide en mili equivalentes litros de estas soluciones. Aquí hay un modelo animado, ¿no es cierto?, y muestra una membrana celular, ¿ya?, que como ustedes hicieron esquemas en biología, es una capa bilipídica, aquí una bicapa fosfolipídica, ¿ya?, y muestra acá difusión simple, que elementos pasan de un lado hacia otro, ¿no es cierto?, sin provocar gasto y pasan por gradiente de difusión de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Aquí ya aparecen algunos carriers, etcétera, de la difusión facilitada. Ya la membrana tiene alguna proteína que facilitan, ¿no es cierto?, el transporte de sustancias. Y después tenemos el famoso transporte activo, ya que sí aparece acá ATP. Mucho de la energía que nosotros gastamos durante el día es, ¿no es cierto?, a través de este transporte activo de la membrana celular.
¿ya? Porque ustedes saben que nosotros gastamos alrededor de 2000 calorías día, ¿ya? Y esas calorías, ¿no es cierto?, es energía. Y la energía a nuestras células llega a través del ATP, ¿ya? Y mucho ATP se usa en este transporte activo. Lo mismo acá, tenemos un esquema del líquido extracelular, el LEC, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá tenemos el líquido intracelular, LEC, LIC. Después tenemos un líquido intravascular, que es el que pasa por los vasos sanguíneos, ¿ya? Y también a través de lo que nosotros llamamos el sistema linfático. Recordemos que por cada litro de sangre, ¿no es cierto?, que va por vía arterial, el 90% se devuelve por vía venosa, pero el otro 10% lo hace por el sistema linfático, ¿ya? Por la linfa. Esa linfa obviamente después se mete de nuevo al sistema venoso, pero una vez que ya está cerca de la vena cava superior, ¿ya? Bueno, eso también se supone que se lo tienen que haber pasado en anatomía, ¿ya? El, los conductos que llevan de retorno, ¿no es cierto?, la linfa, ¿ya? El conducto torácico, que es uno de los más trascendentes. Y acá también aparece el intersticio, espacio intercelular, que es muy trascendente también, ¿ya? Bueno, esos líquidos ya nosotros los vamos a ir viendo después, como dije, cuando veamos el sistema renal, etcétera, ¿ya? Y aquí hace como un pequeño cuadrito resumen del origen de los nutrientes, ¿ya? Y por ejemplo, el sistema respiratorio aporta el oxígeno, obviamente, y por ejemplo, el tracto gastrointestinal, que son todo nuestro sistema digestivo, que desde la boca hasta el ano tiene 12 metros, más sus glándulas anexas, como el hígado, etcétera, y el páncreas, que también liberan algunas enzimas, etcétera, para favorecer los procesos digestivos. Bien, aparece también acá el órgano como el hígado, que lo vamos a ver también cuando veamos fisiología digestiva. Ya, líquido extracelular. Por este líquido también nosotros vamos a poder eliminar productos finales del metabolismo celular. Por ejemplo, los pulmones eliminan el famoso CO2, los riñones eliminan la urea, el ácido úrico, exceso de iones y agua, ¿ya? Porque nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, elimina alrededor de 1,5 a 2 litros de agua dependiendo de la cantidad de ingesta de líquido que uno tenga. Obviamente que si hay un día que voy a tomar cerveza, etcétera, voy a obviamente orinar más que un día que tomo solamente lo normal. Bien, así que nuestra célula tiene un medio extracelular y tiene un medio intracelular. Ejemplo, en un proceso, por ejemplo, de pérdida de volúmenes altos de agua, como una diarrea, ¿ya? Primero nosotros perdemos el agua extracelular, por eso uno las primeras horas no se siente tan mal, pero luego, ¿no es cierto?, el cuerpo compensa y saca agua de lo intracelular y lo pasa a lo extracelular. Y ahí ya nos empezamos a sentir mal. Se han dado cuenta que alguien que está, ¿no es cierto?, con vómitos continuos, diarrea, etcétera, al final se desmaya, ¿ya? Se siente tan mal. Y uno va a asistencia pública, ¿ya? Y resulta que le pasan un suero con glucosa, con sodio, etcétera, y resulta que a los 10 minutos, 15 minutos revive, a la media hora uno ya se quiere ir para la casa, ¿ya? Porque en el fondo se repuso los niveles, ¿no es cierto?, los volúmenes de agua y de electrolitos. Y hay unos sueros que son glucosados, que obviamente, ¿no es cierto?, nos van a dar energía. Por eso que hay pacientes
que pasan muchos días solo con suero, ¿no es cierto? Logran que se sientan bien. Obviamente que eso no se puede mantener mucho tiempo y por eso que después ya a los pacientes que no pueden comer les colocan sondas, ¿no es cierto? Y les dan su comida, alimentos, ¿no es cierto?, por sonda. Bien, nuestro cuerpo siempre tiende a ir hacia el equilibrio. Me duermo, amanezco y estoy con hipoglicemia. Por eso que nuestra glicemia ayuno es bajo 100 miligramos por decilitro. Y los pacientes que amanecen con una glicemia por sobre 100, 110, 120, ya empezamos a tener susto respecto de ello y empezamos a hacer un chequeo para ver si son diabéticos o son resistentes a la insulina. Entonces, en la noche, aunque uno crea que de noche, ¿no es cierto?, las células trabajan muy a poco, siguen trabajando y usamos energía. Y la energía más rápida, ¿de dónde sale? De la glucosa sanguínea y de transformar grasas en glucosa en energía. Entonces, en la mañana estamos en una hipoglicemia. Nos tomamos, ¿no es cierto?, niveles sanguíneos y vamos a tener 80 miligramos por decilitro, etc. Desayuna usted y luego viene una hiperglicemia. Obviamente nuestros niveles de insulina son capaces de ese exceso de azúcar circulando que no se fue a las distintas células, lo recoge, ¿no es cierto?, y logra meterlo al hígado y a los músculos como reserva. ¿Y cuál va a ser esa reserva? El famoso glucógeno muscular. Nosotros en nuestros músculos tenemos glucógeno, ¿no es cierto?, que son racimos de glucosa, que es energía que la tenemos guardada ahí para sacarla solamente cuando tenemos una hipoglicemia, ¿ya? Ese glucógeno se va a transformar en glucosa nuevamente gracias a, ¿no es cierto?, la famosa, ¿cómo se llama? El famoso glucagón. El glucagón resulta que es capaz de transformar el glucógeno en glucosa, ¿ya? Bueno, entonces nuestro cuerpo que estaba en hipoglicemia pasa a hiperglicemia y luego la glicemia baja. Ese mantener el cuerpo en un equilibrio se llama homeostasis. Ustedes también, como segunda pregunta para el cuestionario, me van a buscar más sobre homeostasis, que es equilibrio, ¿ya? Que, como dice acá, es sin cambio, ¿ya? Y que son mecanismos corporales nuestros para tener, ¿no es cierto?, funcionando nuestro cuerpo óptimamente, ¿ya? Entonces, nuestro cuerpo siempre tiende a la homeostasis, ¿ya? Cuando se pierde la homeostasis, sobreviene, ¿no es cierto?, la enfermedad, ¿ya? Miren acá un poquito. Vemos acá elementos esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo, el agua, las sales. Cuando nosotros hablamos de sales, hablamos de electrolitos plasmáticos. El pH, que es la concentración de hidrógenos, hidrogeniones, ¿ya? Que después vamos a ver que va a ser fundamental para equilibrio también. La temperatura y la glucosa. Todos esos elementos tienen que estar, ¿no es cierto?, en equilibrio. Cuando nuestro pH falla, ¿no es cierto?, podemos hacer acidosis o alcalosis metabólicas que pueden llegar hasta la muerte. Bien, entonces se tiene que mantener en equilibrio para que la célula viva. Si se altera este equilibrio de todos estos elementos, ya sobrevienen las enfermedades, ¿ya? Y obviamente que estos mecanismos están regulados también por otros órganos como el sistema excretor,
el sistema endocrino y el sistema nervioso, ¿ya? Bien, Bernard ya fue uno de los primeros que describe esto, ¿no es cierto? Ya, y ya habla de que hay un medio interno y que uno de los fines, ¿no es cierto?, es mantener la constancia del medio interno. Ya después Cannon, ya en el año 28 por allá, acuñó el término de homeostasis. Ya entonces él ya habla que la homeostasis regula este ambiente interno. Homeostasis, ¿no es cierto? Ya dijimos que todos los sistemas corporales van a provocar la famosa homeostasis, pero hay dos sistemas que son como que gobiernan al resto de los otros sistemas, y es el sistema endocrino unido con el sistema nervioso, y que se va a hablar de sistema neuroendocrino, sistema neuroendocrino. Estos dos son los que dan respuesta rápida ante cambios, ¿no es cierto?, en nuestro sistema fisiológico. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos que correr, ya secretan mayor cantidad de hormonas, cortisol, testosterona, etcétera. Todo regulado a través de este sistema que tiene hormonas y el sistema nervioso, que es el encargado de mandar información. Ya estos ejercen, ¿no es cierto?, un control químico y control también de las glándulas endocrinas. Ya bien, aquí tenemos los niveles de organización y vemos, esto está sacado del Gayton, ¿ya? Todo nuestro sistema esquelético, muscular, nervioso, endocrino, cardiovascular, linfático, respiratorio, digestivo, urinario, ¿ya? Y el reproductor. Y aquí el de los tegumentos. Los tegumentos es la piel. Se dice que uno de los órganos más grandes y más importantes nuestros es la piel, ¿ya? Porque en el fondo recubre todo nuestro cuerpo. Y la piel tiene poros. La piel regula la parte térmica, la piel regula la cantidad de sudor que elimina nuestro cuerpo. A través del sudor nosotros podemos variar los niveles de sodio, potasio, magnesio, etcétera. Entonces la piel es un órgano en sí, ¿ya? Se le llaman tegumentos. Bien, entonces la enfermedad es la alteración de la homeostasis. Nosotros en el segundo semestre tenemos el ramo de fisiopatología y se supone que yo hago ese ramo también, así que nos vamos a ver en ese ramo. Pero este ramo es fisiología, es cómo funciona nuestro sistema corporal ya desde el punto de vista de estar sano, de la funcionalidad. Ya cuando se rompe la homeostasis y se alteran los procesos fisiológicos, sobreviene la enfermedad. Bien, vean acá un poquito porcentajes de causa de muerte en el mundo. Esta cosa es del 2016, ya está un poquito pasado de moda, 3 años, 4 años. Y las enfermedades cardiovasculares, miren, esto es a nivel mundial. En Chile ya están al mismo nivel casi como causas de muerte los trastornos cardiovasculares y el cáncer. Ya aparecen después en el tercer lugar enfermedades respiratorias, miren, con el famoso virus de moda, ya vamos a ver que esta cifra va a ir cambiando. Ya van alrededor de 80.000 muertos en el mundo y se supone que eso va a ir subiendo. Bueno, la homeostasis se rompe, los procesos fisiológicos corporales se rompen y aparecen las enfermedades. Y esas son las principales causas de muerte en el mundo. Causas de muerte en Chile, eso era en el mundo, vamos acá a Chile y miren, 27%, esto creo que es 2019, 27% enfermedades del sistema circulatorio, llámense accidentes cerebrovasculares, infartos agudos del miocardio, aneurismas, etcétera. Neoplasias, 26%, ¿se dan cuenta? Obviamente que a mayor edad
mayor probabilidad de enfermedades cardiovasculares y mayor probabilidad de cáncer. A los jóvenes casi no les pasa nada. Después, como tercera causa, 10% de enfermedades respiratorias, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, las neumonias, etc. Con el número 4, causas externas, accidentes de tránsito, etc. Bueno, y después vienen algunas más pequeñitas, ¿no es cierto? Ya enfermedades del sistema génito urinario. Aquí están sacados, sí, obviamente, los cánceres de próstata, etcétera, esos están puestos en este lado. Principales causas de muerte en personas mayores en Chile: enfermedad cardiovascular, enfermedad isquémica del corazón, demencia, etcétera. Y esto es solo para mostrarle a ustedes que la morbilidad ya depende, ¿no es cierto?, de la edad de las personas, ¿ya? Los viejitos tienen más problemas cardiovasculares y acá se mete en la famosa demencia, en la enfermedad de Alzheimer. Y obviamente la hipertensión. Tarea: explique el siguiente cuadro. Explique el siguiente cuadro. Entonces, está de moda ahora en televisión, muestran ahí cómo se va comportando el virus, ¿no es cierto?, con la densidad de población, con los distintos países, etc. Entonces usted va a hacer un comentario de este gráfico que ustedes ven acá. Una de las cosas que más le cuesta a ustedes, alumnos, es interpretar un gráfico, ¿ya? Entonces, eso también entra dentro de nuestro cuestionario. Bien, ¿quiénes regulan la homeostasis? Y ya dijimos, el sistema nervioso y endocrino. El sistema nervioso detecta alteraciones y envía señales en forma de impulsos nerviosos que producen cambio. Por ejemplo, yo coloco la mano sobre una olla que está demasiado caliente, obviamente por un mecanismo del sistema nervioso reflejo, voy a quitar la mano, ¿no es cierto?, en milésimas de segundo. Ya ese sería una respuesta refleja, obviamente. Y eso, ¿no es cierto?, ¿quién regula eso? El sistema nervioso, que también activa el sistema endocrino, porque en el fondo necesito algunas hormonas, ¿no es cierto?, para provocar la contracción de ciertos músculos. El sistema endocrino detecta cambios y a través de la sangre envía reguladores químicos, como por ejemplo una hiperglicemia. Detecta, ¿no es cierto?, eso y hace que se produzca más insulina en el páncreas, ¿ya?, para que la insulina pueda meter esta glucosa a las células. Y la que sobre, ¿no es cierto?, la va a transformar en glucógeno y lo va a dejar en reserva en el hígado y en los músculos. Es por eso que los pacientes que tienen alteraciones en el hígado, por ejemplo, cirrosis hepática, ya los pacientes, por ejemplo, que consumen muchas bebidas alcohólicos, ya una de las fallas, ¿no es cierto?, de su hígado es que ya no es capaz de guardar glucógeno de reserva. Y esos pacientes se ven limitados en su capacidad funcional porque en el fondo no tienen reservas de energía. Bien, aquí vemos los sistemas de retroalimentación, que hay positivos y negativos. En general, el cuerpo humano funciona más con sistemas de retroalimentación negativo. O sea, cuando nuestro cuerpo ve que hay una zona que está en déficit, ¿no es cierto?, acelera procesos en esa zona, pero luego los inhibe. Y eso va a ser una retroalimentación negativa. Aquí aparecen algunos esquemas. Como pregunta número 4, ¿no es cierto?, usted va a hacer un cuadrito resumen donde explique la diferencia entre retroalimentación negativa y retroalimentación positiva, porque es muy importante para tener claro con los procesos metabólicos y sobre todo con el funcionamiento de muchas hormonas.
Bien, aquí estamos viendo un acto, ¿no es cierto?, de un beso, y vamos a ver que hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Y eso también, ¿no es cierto?, está regulado por el sistema nervioso, ¿ya? Ahí se ve un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Bien, aquí por ejemplo hay un ejemplo de un rango normal de glucosa en la sangre. Si hay un estímulo de aumento del nivel de glucosa en la sangre, estimula las células beta del páncreas, ¿ya? Y aumenta la secreción de insulina y obviamente que disminuye la secreción de glucagón. El glucagón dijimos que era una hormona que se encargaba de degradar el glucógeno para tener mayores niveles de glucosa. Obviamente que en este caso no quiero glucosa. Bueno, entonces, esto ocurre en el músculo esquelético, en el hígado y en el tejido adiposo. Y la respuesta es una disminución del nivel de glucosa en la sangre. Ahí hay una regulación, hay una homeostasis, ¿no es cierto?, respecto a la glucosa sanguínea. Sí, nosotros nos vamos que hay un aumento de nivel de glucosa y también puede ser, ¿no es cierto?, una disminución del nivel de glucosa en la sangre. Se estimulan las células alfa del páncreas y hay un aumento de la secreción de glucagón. Obviamente eso provoca también una disminución de la secreción de insulina y esto también se traduce que en el músculo esquelético, el hígado, ya va a haber un aumento de la glucosa en la sangre, porque obviamente había una disminución. Bien, ahí hay una retroalimentación positiva y ahí da un ejemplo de una negativa y acá de una positiva. Ustedes me van a hacer un cuadrito resumen y me lo van a dejar muy claro a mí. Y si no me queda claro, no van a tener tan buena nota, ¿ya? Y dijimos, ¿no es cierto?, que la pérdida de este estado de homeostasis, ¿no es cierto?, va a desencadenar la enfermedad. Esto también en el cuestionario que ustedes van a hacer, van a contestar esto de qué patologías son estos síntomas: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, que en el fondo son alteraciones de la homeostasis, ¿ya? Bien, nuestro organismo entonces está, como dice acá, formado por más de 100 billones de células organizadas en diferentes estructuras funcionales, lo que nosotros llamamos órganos, ¿ya? Bien, aquí viene una parte fome para mí, que es como un repaso, ¿ya? De los órganos, ¿no es cierto?, que tiene la célula, la fisiología celular. Créanme que yo no me voy a meter para allá, pero por programa, en la clase número 1 tiene que estar esto. Y ahí habla del aparato de Golgi, membrana celular, que los dejaron chatos con eso, ¿ya? Lo que nos interesa, que la célula, ¿no es cierto?, tiene una membrana y que ella permite el paso de nutrientes, electrolitos, del líquido extracelular al intracelular. Y lo va a hacer por mecanismos de difusión simple, facilitada, etc. Y la célula adentro tiene órganos, ¿no es cierto?, que son vitales para la formación de energía, como la mitocondria, que va a producir ATP, principalmente en el metabolismo aeróbico, ¿ya?, a través del ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. La membrana celular, ya lo dijimos, muy importante, características de ella, yo no me voy a meter para allá. Ahí habla, ¿no es cierto?, de la capa bilipídica, más ejemplos de membrana celular, ya, el citoplasma, ¿no es cierto?, que es el líquido intracelular, ya, que contiene, como dice ahí, proteínas disueltas, electrolitos, glucosa, pequeñas cantidades de compuestos lipídicos, etc. Y los organelos de la energía que dijimos, que son las mitocondrias, ¿ya? Los plástidos es más para las células vegetales. A mí no me interesan las células vegetales, ¿ya? Y a ustedes tampoco.
Ahí está la famosa mitocondria, ¿no es cierto? Que dentro de ella también tiene ribosoma, eh, tiene material genético, etcétera. Y lo trascendente, que ahí se produce la principal cantidad de energía de ATP que necesitan nuestras células para el funcionamiento diario. Aquí hay un cuadrito resumen del núcleo celular, el núcleo, nucleolo y los cromosomas que tiene, el citoplasma y el citosol, ¿ya? ¿Por qué trascendente? Porque aquí ocurren la mayor parte de las reacciones metabólicas, ¿ya? De formación de energía, etcétera. El citoesqueleto, estas células no están así como sueltas, sino que están en una malla de tejido, ya que tienen muchos componentes de tejido conectivo. El retículo endoplasmático, ya el liso, el rugoso, los ribosomas, el aparato de Golgi, hay unos cuadritos resúmenes. Bien, salimos de acá. Ahí nos estamos viendo. Pueden prender micrófonos ahora los que los tenían apagados, los que los tenían conectados, los dejan conectados. Entonces, todo esto que vimos hoy día está en un mail que mandé al mail del curso. La clase del lunes se va a ir en otro mail. Y ustedes tienen un cuestionario, que son las preguntas que yo dije acá. Usted eso lo tiene que tener, ¿ya? Si ustedes quieren me lo pueden mandar a mí como yo para revisarlo, ¿ya? Porque son preguntas de una prueba chica que vamos a hacer el lunes 20. El lunes 20 de abril va a ir nuestra primera prueba chica, que va a ser de este cuestionario y del que voy a dar de la otra clase. ¿Estamos claros? Hay que contestar cuestionario con esos dos libros y con materia que saquen de internet, de Google o de donde quieran ir a buscar. Las notas chicas dijimos eran 6. El lunes 20 vamos a ir a nuestra primera nota chica, entonces tenemos que sacarnos buena nota porque los certámenes siempre son más pesaditos. Entonces siempre va a ser mejor sacarse buenas notas en las pruebas chicas, etcétera. Yo no sé cuánto vamos a durar online nuestras clases, ¿ya? Yo espero que poco. A mí me carga hacer clases por online. Nunca había hecho clases online. Había participado en unas conferencias. Bien, consultas suyas, jóvenes. Yo, profesor, tengo una consulta. Ya, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Geraldine. Ya. Mire, escúcheme Eh, un poquito. Escúchame un poquito. Le pedí a la jefe de carrera que me mandara el listado del curso. Si ustedes me lo pueden hacer llegar para saber cuántos son y todo eso, ¿ya? Ya, dígame nomás, señorita. Mi pregunta es, ¿el cuestionario chico del día lunes 20 es Ya. solamente los PPT o también ingresa lo que son lo de internet y de los libros? No, yo dicté como 5 o 6 preguntas que era homeostasis, una diferencia entre retroalimentación positiva, negativa, qué es lo que es fisiología y no me acuerdo qué otros más. ¿Ya? Ah, Entonces, usted eso lo tiene que contestar con elementos que saca del PowerPoint y de los libros que yo le di y de materia de internet. ¿Ok? ya. Sí, ya, Eso es. gracias. Obviamente que en los Power que vienen, los del lunes próximo y del jueves próximo, vamos a sacar otras preguntas que al final van a ser en como unas 15 a 20. Y de esas yo voy a sacar preguntas. No estamos en así como un cuarto medio, que yo le voy a preguntar tan así como directamente, ¿ya? Pero usted, si hace la tarea y la estudia, va a ser capaz de contestar las preguntas que yo les voy a mandar, ¿ok? Y esas preguntas yo voy a ver si lo vamos a hacer. Les voy a mostrar las preguntas acá online y les voy a dar 20 minutos para que contesten y ustedes me las van a mandar por correo
No sé, algo vamos a buscar, ¿ok? Algo vamos a buscar. La idea es que les vaya bien. Esa es la idea y que aprendan. Y que no pasen vergüenza después cuando sean internos y todo, porque cuando nosotros, perdón, ustedes van a los internados, ya, y le preguntan cuánto sodio tiene que haber intracelular, extracelular, o cuánto es el sodio que tiene que aparecer en el examen sanguíneo, ¿no es cierto? ¿Cuánta es la cantidad de sodio normal para ver si el paciente tiene hipocalcemia, hiponatremia, etcétera? Entonces, no tenemos que pasar vergüenza. Y este ramo, yo siempre paso las cosas como más trascendentes que le van a servir en la parte clínica, ¿ok? Ya. Entonces, la gente que yo sé que hay gente que está como en el campo y que tiene problemas con conexión, que no tienen mucha capacidad, digamos, internet. Los otros alumnos, hay un mecanismo que se puede grabar esto. Las clases están en el correo. Y nada, no sé, por alguna otra consulta estaríamos por hoy día, porque como que nos da hambre esta hora, ¿cierto? Lo otro, escúchenme, tienen mi WhatsApp, tienen mi correo. Todas las dudas, hasta una hora decente, hasta las 9 de la noche, me pueden preguntar. De las 10 de la mañana a las 9 de la noche me pueden hacer consultas, ni un problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Nos estamos viendo entonces el lunes a 5 para las 12 para que empecemos a las 12. Ok. Que Ya tengan un nomás. lindo fin de semana y cuídense. Igual, Chao. profe. Chao, Chau, chao. chau. Chao.